Hola, soy Marcela y hoy les voy a mostrar cómo hacer estos simpáticos monstruitos. Para hacer este muñeco voy a utilizar una esfera de telgopor de 6 centímetros de diámetro para la cabeza. Voy a utilizar también dos cabullones plásticos, por detrás son planos, los voy a utilizar para los ojos. Voy a utilizar también un pedacito de telgopor reciclado para hacer el cuerpo. Para comenzar, voy a retirar una cuarta parte de la esfera. Y también voy a retirar un pedacito de la parte superior. Entonces voy a tener el frente y la parte superior. Reservamos y ahora cortamos el telgopor para hacer el cuerpito. Es más que nada para utilizar menos producto, menos porcelana y que el trabajo nos quede mucho más liviano. También le da la ventaja de poder secarse más rápido. Lo voy a biselar. Y por último vamos a lijar todos los filos que quedan en nuestros pedacitos de telgopor. Las cantidades y las medidas de los materiales que utilicé se los voy a dejar detallados en la caja de descripción. Vamos a comenzar forrando la esfera para hacer la cabeza del monstruito. Vamos a hacer una esfera de masa y la vamos a aplanar. La voy a humedecer un poquito para que se adhiera al telgopor y voy a empezar por el frente. Necesito que el frente quede más grueso que el resto de la esfera. Entonces lentamente voy a ir llevando hacia atrás la masa por los laterales, por la parte superior y por la parte inferior, pero siempre reservando la mayor cantidad de masa posible al frente de la esfera, en la parte plana. Cerramos sin que quede aire y una vez que cerramos emprolijamos y pulimos la superficie. Una vez que quedó, vamos a empezar a darle forma. Voy a comenzar por el copito que lleva en la cabeza. Las formas generales se las voy a dar con las manos. Voy a marcar las cejas una vez que tengo el copito definido. Y voy a contornear la nariz, los laterales de la cara y con una herramienta me voy a ayudar para marcar las comisuras laterales de los labios. Aliso la superficie y voy a colocar los ojos. Marco con los dedos y coloco los cabullones. Haciendo presión, no les coloco cola vinílica porque la masa está muy húmeda.
y redondeo las formas. Una vez que están ubicados en su lugar, los acomodo y redondeo las formas. Una vez que estoy conforme con las formas, voy a empezar a marcar los detalles. Voy a hundir un pequeño hueco en la boca y voy a llevar la masa con mis dedos hacia atrás, contorneando el labio superior. Con una herramienta de filo voy a profundizar la apertura de la boca y las comisuras de los labios. Voy a emprolijar. Y voy a marcar las hendiduras que presenta en la barbilla el personaje. Vamos a hacer el huequito para el diente con la ayuda de una herramienta y con porcelana blanca vamos a hacer una pequeña lagrimita. Colocamos cola vinílica y pegamos el dientecito.
Ahora vamos a continuar con el cuerpo. Vamos a armar una esfera, luego un choricito y lo vamos a aplanar, siempre del tamaño del telgopor. Vamos a humedecer, adherimos y llevamos hacia atrás. De la misma forma que hicimos con la cabeza. Que me quede un poquito más de masa. En este caso va a ser en la parte posterior del cuerpito. La parte plana va a ser el frente. Cerramos sin que quede aire entre el telgopor y la masa y emprolijamos la superficie. En la parte posterior vamos a marcar la colita. Y con un escarbadiente vamos a unir el cuerpo con la cabeza. Para que queden alineados. Vamos a moldear bien el cuerpito. Y por detrás vamos a fundir una porción de porcelana para que queden bien unidos la cabeza y el cuerpo, para que quede como si fuera una sola pieza. Vamos a hacer un choricito. Vamos a colocar cola vinílica. Y con la ayuda de una herramienta vamos a hacer presión para que la masa entre ambas partes y quede bien unida. Luego, con la herramienta vamos a estirar la masa hacia arriba y hacia abajo para unificar. Una vez que hicimos esto, vamos a alisar y emprolijar la superficie con la ayuda de una toallita húmeda. Una vez fundido, marcamos las líneas y las texturas del cuerpito y vamos a continuar con la barbilla que termina en punta. Del mismo modo vamos a fundir por delante para que ambas piezas se encuentren unidas. Hacemos un conito, retiramos el excedente y colocamos. Fundimos de la misma manera, humedeciendo un poquito. Utilizo el pincel con agua porque me resulta más cómodo en esta forma que la toallita. Fundo con la herramienta. Y aliso la superficie. Una vez lista la forma, vamos a proceder con las marcas correspondientes.
Vamos a hacer las extremidades. Vamos a comenzar con los bracitos y las manitos. Con la ayuda de este molde de media esfera puedo conseguir que mis bracitos, los dedos y todas las partes pequeñitas tengan el mismo tamaño, ¿sí? Mantengan la proporción. Utilicé dos medidas, dos mitades de la misma medida para cada uno de los bracitos. Hice una lágrima y la punta fina la coloqué hacia adelante, ¿sí? Es una lágrima cortita. Y ahora vamos a hacer las palmas de las manos. Fíjense que utilicé la misma medida para los bracitos, pero esta vez media esfera para cada palma. Hago una bolita a plano. Voy a afinar en una punta y voy a hacer una solapita en la parte superior. Esta solapita me va a servir para sostener los dedos después. Voy a hacer las marquitas de los pliegues de la palma . Luego voy a marcar la posición de los dedos, 3 deditos. Y con un poco de cola voy a adherir la palma de la mano al bracito. Los deditos son muy simples, son pequeñas esferitas que las voy a alargar un poquito para darle forma, para que parezcan que los deditos están plegados hacia adelante. Voy a fundirlo con la palma de la mano . Y luego voy a utilizar el molde para hacer deditos proporcionados. Hago las esferitas y las ubico en los huequitos que marqué anteriormente. Una vez colocado todos los deditos, con la ayuda de una esteca, fundo la solapita de la palma de la mano con la parte posterior de los dedos. Así van a quedar bien sujetos. Repito la misma operación en la otra mano. Ahora vamos a proceder con las piernas y los pies. Para eso primero voy a hacer todas las medias esferas, tanto para la planta de los pies, los dedos, y para las piernitas me voy a ayudar con estas cucharitas medidoras que son más grandes que el moldecito. También consigo medias esferas. Con esta proporción voy a hacer las piernitas.
Voy a hacer una esfera y luego una lagrimita corta. Corta y gordita. La aplano un poco. Acomodo la forma. Pruebo la medida. Y lo que voy a hacer ahora es, con la ayuda de un palote, aplanar hacia arriba y hacia abajo, no desde el centro, sino la parte superior y la parte inferior, para que quede bien sujeta al cuerpo, como si hiciera otras solapitas. Acomodo bien la forma y fundo hacia atrás con el cuerpo. Una vez definidas las piernas, voy a comenzar por la planta de los pies. Voy a hacer una lagrimita, la voy a aplanar y voy a dejar la parte superior, la parte redondeada, más gordita que la punta. Acomodo bien las formas, que queden parejas. Y al igual que las manitos, vamos a marcar los orificios donde van incluidos los deditos del pie. Colocamos cola, quitamos el excedente y adherimos a las piernas. Una vez colocadas las plantas de los pies, vamos a marcar las hendiduras de la misma y luego vamos a colocar cada uno de los deditos. Ahora vamos a hacer las orejas. Para hacer las orejas vamos a estirar una porción de masa y voy a utilizar cortantes para flores. Para que no se me adhiera a la mesa, agrego almidón, estiro bien finita la masa y voy a utilizar un cortante de hoja para rosas, el más chiquito. Voy a cortar
y luego voy a cortar un poquitito antes de la mitad. Voy a hacer otro, voy a repetir la misma operación y voy a cortar un poquitito menos de la mitad. Voy a marcar las hendiduras para que se noten un poco más. Y luego voy a hacer lo mismo, pero voy a estirar la masa un poco más gruesa y voy a cortar una lágrima con un cortante liso. Esta porción sí la voy a cortar exactamente por la mitad, porque lo voy a utilizar para ambas orejas. Ahora voy a unir las mitades, una lisa y una con bordes rasgados, con un poquito de agua, y voy a fundir, voy a presionar para que se funda. Y esta va a ser la orejita. Repetimos el procedimiento. Y por último vamos a cortar la base de forma recta. Y voy a colocar la pieza en su posición y la voy a fundir con la cabeza. Una vez que las orejas estén en su posición, vamos a dejar orear a nuestro pequeño amigo para después poder colorearlo. Con el pedacito de porcelana verde que me sobró le agregué blanco e hice las verruguitas y la pancita del monstruito. Ahora vamos a colorear y vamos a comenzar utilizando acrílicos. Voy a utilizar un damasco y un verde Venecia. Voy a empezar coloreando la pancita y las orejas del monstruito y las voy a colorear solamente con el color damasco. ¿Sí? El color quiero que me quede pleno y plano. En el caso de las orejas le di 2 manos. Una vez que la primera estuvo seca, le di una segunda mano para que el color quedara un poco más intenso. También vamos a utilizar este color para pintar las palmas de las manos y las plantas de los pies.
Vamos a agregar un poquito de verde sobre el color damasco que ya teníamos y vamos a preparar una mezcla. Con esta mezcla vamos a pintar la boca. La pintura es lo que le va a dar la característica al muñeco, ¿sí? Tenemos que dominar varias técnicas como pincel seco, después vamos a utilizar acuarela, lápices acuarelables y a lo último se le da un toque de tiza también. Pero para que vean, el proceso es largo porque el color funciona en capas, sobre todo cuando queremos dar mucha textura visual. El color va a funcionar en capas, vamos a hacer varias capas de pincel seco, capas de acuarela, se van a ir mezclando, llevan un orden y son muy pocos los colores que vamos a utilizar. Con esa mezcla de verde y damasco también le damos unas luces a los dedos y entre la barbilla y la panza también vamos a marcar un degradado de color. Como les dije, siempre desprolijo, no quiero que quede una mancha de color plana, sino que quede un degradado, un fundido, un color mezclado visualmente. Voy a utilizar de nuevo un poquito de damasco para reforzar la zona central de la panza y las luces de las manos y los pies. Ahora sí voy a emplear un poquito de agua para fundir los colores, para fundir estas capas de colores. Utilizamos agua con la pintura, las capas van siendo cada vez más translúcidas, entonces necesito repetir más cantidad de capas para que tome mejor color. Recuerden que tenemos un color verde de fondo, un color oscuro y estamos pintando con colores claros sobre él. Entonces, para que se noten, a medida que nosotros querramos intensificarlos, tenemos que darle mayor cantidad de capas. Ahora, para darle más textura voy a utilizar una esponja. Pero la esponja,
para que no me haga mancha sobre la superficie, tiene que estar seca. No podemos utilizar agua o pintura muy líquida en este caso. Queremos que nos ocasione una textura punteada sobre la piel de nuestro monstruito. Con el damasco vamos a ir humedeciendo nuestra esponjita y vamos a ir salpicando todo el cuerpito. Para hacer también un degradado entre el color verde pleno y el color damasco que ya colocamos. Este degradado va a ser un puente entre ambas zonas de colores. Vamos a continuar por todo el cuerpo, resaltando sobre todo las pequeñas marcas que hicimos anteriormente. Si la esponja tiene mucha cantidad de pintura, debemos descargarla antes de presionar sobre nuestro muñeco. Vamos a limpiar el diente y los ojitos plásticos. Al ser plásticos o pueden ser también cabullones de vidrio, se limpian fácilmente, así que no nos vamos a hacer problema. Les muestro cómo limpiarlos con una toallita húmeda. Puedo utilizar también un hisopo. Incluso cuando ya se hace más complejo, que no llega a entrar el hisopo, utilizo un cúter o el bisturí o alguna herramienta de filo para raspar el acrílico seco sobre el plástico y va a salir fácilmente. Ahora vamos a emplear, una vez que se secaron bien los acrílicos, vamos a emplear lápices acuarelables y acuarelas en pastillas. Con un lápiz marrón o verde, el que ustedes prefieran, van a marcar todas las hendiduras de la carita del monstruo. No se preocupen si marcan también la superficie, porque esto lo vamos a arreglar ahora cuando utilicemos el agua. No importa si les queda desprolijo. Ustedes remarquen las hendiduras, pero ahora con el agua nos vamos a ayudar a que entre bien en la hendidura y a que se limpie la parte donde no debe ir ese color. Marcamos también las hendiduras de la cabeza, el penacho y los párpados superiores. Entre los dedos, los pliegues de las manos, los pies, las piernas, todo el cuerpito. Con un tono similar, marrón, vamos a humedecer la acuarela y vamos a realizar el mismo trabajo. Vamos a diluir ese lápiz que colocamos recién. Si no tienen lápices acuarelables, pueden usar directamente las acuarelas, y si no, lo pueden hacer con acrílico bien diluido.
y vamos a pintar todos los detalles, todas las hendiduras que tiene nuestro amiguito. Si es necesario, limpiamos con un trapito seco, con una toallita húmeda, como les resulte mejor a ustedes. Vamos limpiando donde nos excedimos un poquito de agua. Pero al utilizarlo bien líquido, va a quedar metido en las ranuras y la superficie va a quedar limpia. Lo que logramos con esta técnica es darle profundidad a las formas de la figura. Para iluminar algunas zonas voy a utilizar un poquito de amarillo. Esto va a elevar un poquito la forma del labio superior y de las cejas. Ahora, con un poquito de damasco mezclado con blanco, vamos a utilizar nuevamente la esponja. Puede ser un pedacito nuevo de esponja. Recuerden, seco, sin humedecer la esponja, sin humedecer el acrílico. Vamos a lograr iluminar un poquito más las formas y a darle mayor textura a nuestro monstruito. Con esta misma mezcla de colores vamos a pintar todas las verruguitas, pequitas, como quieran llamarle, de nuestro monstruito. También vamos a hacer unas pequeñas iluminaciones en las palmas de las manos, plantas de los pies, en los labios. Y
vamos a iluminar también el contorno exterior de las orejas. Vamos a colocar pintura en el borde, limpiamos el pincel y fundimos hacia adentro. Repetimos todo el procedimiento por todo el cuerpito, también en la parte posterior, en los laterales, para que quede bien integrada toda la forma. Le voy a hacer unos detalles con acuarela en los ojos con un color rosa o puede ser un rojo. Voy a remarcar el párpado inferior y con negro voy a remarcar el párpado superior. Profundizo la línea de la boca con un poquito de negro. Para finalizar le di unos toques, unos detalles más con los lápices acuarelables. Con brillo para uñas le voy a pintar los ojos. Voy a pintar primero sobre el contorno, sobre los párpados, para que parezca que los ojos son de verdad, que están bien brillosos y húmedos. Voy a pintar el diente y voy a volver a aplicar una capa gruesa de pintura sobre el cabullón. Si ustedes hicieron los ojos en porcelana, este es el momento de pintarlos. Y una vez listos, los laquean con brillo para uñas. Y así nos queda nuestro monstruito cariñoso.
Espero que les haya gustado este video y los invito a suscribirse a mi canal.